Buenas tardes, mi nombre es Juan David Zapata, soy estudiante de Dirección y Producción de Medios Audiovisuales. Eh, a continuación voy a exponer la función lineal. Bueno, primero que todo, la función lineal se denomina una ecuación lineal aquella que tiene la forma de un polinomio de primer grado, es decir, las incógnitas no están elevadas a potencia ni multiplicadas entre sí, ni el denominador. Ejemplo, es una ecuación lineal de tres incógnitas. 3x más 2y más 2z es igual a 6e. Podemos evidenciar ahí el ejemplo. Una función cuya presentación en el plano cartesiano es una línea recta. Esta función se puede escribir como f(x), entre paréntesis, igual mx más b, donde m y b son constantes reales y x es una variable real. La constante m determina la pendiente o inclinación de la recta y la constante b determina el punto de corte de la recta con el eje vertical y. En el contexto del análisis matemático, las funciones lineales son aquellas que pasan por el origen de coordenadas donde b igual 0 de la forma f entre paréntesis x igual mx, mientras que llaman función afín a la que tiene forma. Bueno, entonces ahí vemos un ejemplo. Funciones polinómicas. Aquella función cuya expresión algebraica es un polinomio, es decir, las funciones polinómicas tienen como dominio todo el conjunto de los números reales. R, puesto a partir de unas expresiones polinómicas, se puede sustituir el valor de x por cualquier número real que hayamos elegido y se puede calcular sin ningún problema el número real imagen y. Las funciones polinómicas, la recta función lineal y afín la palabra función de segundo grado y los polinomios de grado superior. Podemos ver un ejemplo en donde se representan las funciones polinómicas. Bueno, triángulo. El triángulo ABC es la figura geométrica del plano formada por tres segmentos llamados lados cuyos extremos se cortan 2 a 2 en tres puntos llamados vértices. Los vértices se describen en letras mayúsculas y el lado opuesto al vértice con la misma letra minúscula. Vemos un ejemplo. Las propiedades: la suma de los dos lados es mayor a la del otro. La suma de los ángulos de un triángulo mide 180 grados. Un triángulo ABC son iguales a los lados y los ángulos correspondientes son iguales. Dos triángulos ABC son iguales si los lados y los ángulos correspondientes son iguales. Clasificación de los triángulos. Según los lados, equilátero tiene los tres lados iguales. Isósceles tiene dos lados iguales. Escaleno tiene los tres lados desiguales. Según los ángulos, ocutángulo tiene tres ángulos agudos. Rectángulo tiene un ángulo recto y otros agudos. Y obstángulo tiene un ángulo obtuso y los otros agudos. Obstángulo, perdón. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras restablece en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las respectivas longitudes, donde longitudes de los catetos, es la proposición más conocida entre las que tienen nombre propio matemático. Bueno, si en un triángulo rectángulo hay catetos de longitud A y B, y la medida de hipotenusa es c, entonces se cumple la siguiente operación. Vemos un ejemplo: a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. De esta ecuación se deducen tres corolarios de verificación algebraica y aplicación de la práctica. Como podemos apreciar, tres ejemplos. Razones trigonométricas. Las razones trigonométricas se utilizan fundamentalmente en la solución de triángulos rectángulos, recordando que solo el triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados
y sus ángulos anteriores sumen 180 grados. La notación que se acostumbra es la siguiente. Vamos a ver un poco de las definiciones. Definiciones respecto al triángulo rectángulo. Para definir las razones trigonométricas del ángulo A del vértice A, se parte de un triángulo rectángulo arbitrario que contiene a este ángulo. El nombre de los lados de este triángulo se usará en lo sucesivo será la hipotenusa, está representada por H, es el lado opuesto del ángulo recto o lado mayor longitud del triángulo rectángulo. El cateto opuesto A está representado por la A, es el lado opuesto al ángulo A. El cateto adyacente, representado por B, es el lado adyacente del ángulo A. Nuevamente un ejemplo. Los triángulos considerados que se encuentran en el plano euclidiano, por lo que la suma de los ángulos internos es igual a radiales, 0 o 180 grados. En consecuencia de cualquier triángulo rectángulo, los ángulos no rectos se encuentran entre 0 y 2 radianes. Las definiciones que se dan a continuación se definen estrictamente las funciones trigonométricas para cada ángulo dentro de ese rango. Primero, el seno del ángulo es la relación entre la longitud y el cateto opuesto a la longitud de la hipotenusa. El coseno de un ángulo es la relación entre la longitud del cateto y el adyacente y la longitud de la hipotenusa. Y la tangente de un ángulo es la relación entre la longitud del cateto opuesto y la del adyacente. La cotangente de un ángulo es la relación entre la longitud cateto y adyacente del opuesto. La secante es un triángulo, es la relación entre la longitud de la hipotenusa y la longitud del cateto adyacente. La consecante es el ángulo de la relación entre la longitud de la hipotenusa y la longitud del cateto opuesto. Aquí podemos apreciar dos ejemplos. Bueno, este fue mi exposición. Agradezco por la atención prestada. Muchas gracias. Espero que haya quedado clara la exposición. Gracias, profe.